Hola. Pero curiosamente, cuando yo le daba esos datos, se los daba como datos aislados, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando yo les daba esos datos, les daba como un dato adicional, ¿no? Por ejemplo, en el corazón hay un receptor beta 1 que lo acelera, uno M2 que lo reduce. En el pulmón hay un receptor beta 2 que aumenta la dilatación de los pulmones, de los bronquios, ¿no? Se los daba como datitos aislados, no se los escribía en la pizarra, ¿se acuerdan? Ya. ¿Por qué se los daba como datos aislados? Porque en realidad todos esos receptores que vimos en un momento pertenecen a este sistema. Este sistema, doctores, manda información a casi todo el cuerpo. Solo hay un órgano donde no manda información, que es el órgano voluntario. ¿Cuál es el único órgano voluntario que tenemos en el cuerpo? El músculo esquelético. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo le da información a cualquier órgano de mi cuerpo, a mi corazón, a mi riñón, a mi intestino, a todo, menos a mi músculo esquelético. ¿Se entiende? Entonces es un sistema que yo, para poder aprenderlo, tuve que haber llevado todos los otros sistemas en el curso, que lo han visto ustedes tanto en fisio general como en fisio aplicado. Entonces, este sistema nervioso autónomo se divide en dos. Tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. Miren, no les voy a mentir, este tema es complejo por una razón, no por aprender la función, porque miren, hoy día solamente vamos a ver sistema simpático, nada más. No vamos a ver parasimpático. Parasimpático lo vamos a ver la próxima semana. El día de hoy vamos a ver sistema simpático. Ahora, acá tengo que yo aprender dos cosas. Primero, hay neuronas simpáticas y hay neuronas parasimpáticas, ¿cierto? Si yo soy una neurona simpática o parasimpática, ¿a quién le mando información? ¿A qué hemos dicho? A todo el cuerpo, menos a quién, al músculo esquelético. Pero hay un detalle: cuando una neurona manda información, tiene que mandarla en forma de un neurotransmisor. ¿Se acuerdan de eso, no? La neurona simpática, ¿con qué neurotransmisor trabaja? Con un neurotransmisor llamado noradrenalina. Y la neurona parasimpática, ¿con qué neurotransmisor trabaja? Con un neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Sí? Ese es el primer punto que hay que aprender. ¿Con qué neurotransmisor trabaja cada uno de los sistemas? Buenos días. El sistema simpático trabaja con el neurotransmisor noradrenalina. El sistema parasimpático con el neurotransmisor acetilcolina. Hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Está hasta el momento fácil la clase. El sistema autónomo tiene dos ramas, simpática, parasimpática, y cada una de esas ramas trabaja con un neurotransmisor, ¿cierto? Ahora, pregunta: si el sistema autónomo le manda información a todo el cuerpo, y yo ya les expliqué con qué neurotransmisor trabaja cada uno de estos, cada órgano, ¿qué tiene que tener para poder ser estimulado? ¿Qué tiene que tener? Un receptor, ¿ya? Un receptor. ¿Ya? Eso es lo difícil de la clase, aprender qué receptor se encuentra en cada uno de los órganos, porque la función es facilita. Por ejemplo, imagínense, ¿ya? Yo soy una neurona simpática, ¿ya? Y acá su compañera es el corazón, ¿cierto? ¿Yo con qué neurotransmisor trabajo? ¿Con qué neurotransmisor? Si soy simpática, ¿con qué? Con noradrenalina. Ahora, lo que tenemos que aprender en la clase es qué receptor tiene el corazón para que pueda aceptar mi noradrenalina, porque la función es facilísima. ¿Cómo yo puedo saber la función? Pregunto: doctor, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que hace el sistema simpático en mi corazón? ¿Cómo yo puedo saber qué hace mi sistema simpático en mi estómago? ¿Cómo yo puedo saber qué hace el sistema simpático, no sé, en mi pupila? ¿Cómo? Aprendiendo una mnemotecnia facilísima. Que el sistema simpático nos prepara para la lucha o para la huida. O sea, el sistema simpático nos prepara o para pelearnos o para salir corriendo. Bueno, vamos a pelear, ¿ya? Pero no ser cobardes, pelear. Facilísimo, ¿eh? Si yo les pregunto en un examen, ¿qué hace el sistema simpático con el corazón? ¿Qué es lo que hace? Fácil. Si yo me estoy peleando, ¿cierto? ¿Necesita mi corazón aumentar su actividad o disminuir? Actividad. Entonces ya está. El sistema simpático que hace en el corazón genera excitación cardíaca. ¿Sí? ¿Qué es lo difícil? ¿En qué receptor? Porque yo soy el sistema simpático y ¿qué libero? Adrenalina. Yo ya sé que al corazón, ¿qué le hago? Yo lo excito, pero la pregunta es: ¿en qué receptor? Y eso lo aprendimos en fisiología cardíaca. ¿En qué receptor era? Beta 1, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan que les expliqué eso? ¿Se acuerdan?
No es mi responsabilidad, ya lo enseñé en su momento, ¿sí? Ya, beta 1, sí, beta 1, sí, beta 1. Muy bien, entonces, a ver, siguiente. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático con mis bronquios? ¿Los dilata o los constriñe? Fácil, la función es fácil. ¿Para qué nos prepara el sistema simpático? Lucha y huida, me voy a pelear. Para yo pelearme, ¿necesito que entre más oxígeno en mis pulmones o no? Claro, porque el oxígeno, ¿qué es lo que me da a formar? Con sus clases de bioquímica, me da a formar ¿qué cosa? ATP. Mientras más oxígeno tengo, más ATP produzco. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con mis bronquios para yo poder tener mayor cantidad de oxígeno? ¿Qué cosa? Tienen que dilatarse, se tienen que constraer mis bronquios. Dilatarse. Entonces, si yo les pregunto un examen, ¿qué hace el sistema simpático con los bronquios? Los dilata. Facilísimo. Lo difícil que es. ¿En qué receptor? ¿Qué receptor tenían los bronquios que generaban broncodilatación? Beta 2. ¿Se acuerdan? Lo vimos en fisiología respiratoria, fisiología general. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. A ver, otro. A ver, si yo me estoy peleando, por ejemplo, pregunta de examen, ¿qué es lo que hace el sistema simpático con la pupila? ¿La dilata o la constriñe? A ver, si me estoy peleando, ¿necesito ver mejor o peor? Mejor. Entonces, ¿qué tiene que pasar con mi pupila? Dilatarse para acá. El sistema simpático dilata la pupila. Eso no es lo difícil, sino que es lo difícil. ¿En qué receptor? ¿Qué receptor tiene la pupila para el sistema simpático? Alfa 1. ¿Se entiende? Entonces, lo difícil de la clase no es aprender la función, porque simplemente yo recuerdo lucha o huida. Ya sé la función. Lo difícil de la clase que es aprender qué receptor se encuentra en cada uno de nuestros órganos, en el cual el simpático va a poder actuar. ¿Se entiende? Un último ejemplo. Si yo, por ejemplo, me estoy peleando, ¿cierto? ¿Qué me conviene? ¿Tener más o menos peristaltismo? ¿Qué es peristaltismo? Movimiento intestinal. A ver, si yo sé que si mi intestino se mueve más rápido, produzco más heces, y ahí me estoy peleando, ¿me conviene irme al baño? No. Entonces, estoy peleando, esa función tiene que suprimirse. Entonces, ¿qué hace el sistema simpático con el intestino? Lo relaja, no lo activa. ¿En qué receptor? Alfa 1, beta 2. ¿Se acuerdan? Lo aprendimos en fisiología del intestino. Entonces, lo difícil no es la función, lo difícil es el receptor. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren a cuántos órganos tiene el sistema autónomo. Tenemos el simpático y tenemos el parasimpático. Miren, al corazón, al pulmón, al hígado, al intestino, al estómago, a la vejiga, Dios mío. A todo el cuerpo, menos a quién. ¿A quién no le lleva información? Al músculo esquelético, porque ahí participa el sistema somático, que es otra cosa que es voluntario. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aprender primero el sistema simpático. Pero antes de aprender el sistema simpático, yo quiero que se den cuenta de algo. Miren. ¿A quién le toca el seminario hoy día? Pues ustedes están happy porque han leído algo, ¿no? Y algo entienden. Espero. Porque los que no han repasado o no han leído nada de este tema pueden tener por ahí algunos problemas. Los que han hecho el seminario tienen la suerte de que como no saben cuál seminario han tenido que leer y me están entendiendo un poco más. Miren acá chicos, miren. Este es el sistema simpático, este es el sistema parasimpático. ¿Sí? Miren. Primera observación. Atención. Primera observación. Para que el sistema simpático le mande información al órgano, porque este es el órgano, ¿no? Este sería el corazón, o este sería la pupila, o este sería el bronquio, o este sería la vejiga, este es el órgano, ¿no? Para que el sistema simpático y parasimpático le manden información al órgano, utiliza una o dos neuronas. Utiliza dos, ¿cierto? La información va hacia un ganglio, ¿sí? Un ganglio, y acá hay una sinapsis. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Este ganglio es importante porque miren, ¿cómo se llamará esta neuronita que está antes del ganglio? Se va a llamar neurona preganglionar. ¿Y cómo se llamará la neuronita que está después del ganglio? Se llamará neurona postganglionar. Creo que es fácil eso, ¿no? Chicos, el sistema nervioso autónomo, ¿cuántas sinapsis vemos? 2. Primera sinapsis, segunda sinapsis. ¿Se entiende o no? ¿Sí? En la primera sinapsis, ¿con quién se comunica? La neurona preganglionar. ¿Con qué neurona? Con la
sistemas, el simpático y el parasimpático, en ambos. Y en la segunda sinapsis, ¿quién se está comunicando? La postganglionar, ¿con quién? Con el órgano. ¿Se entiende o no? En ambos sistemas. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Bien, en la primera sinapsis, que es en el ganglio, ¿cierto? Participa siempre un neurotransmisor, que se los escribo acá. En esta sinapsis de acá, participa siempre un neurotransmisor. En los dos sistemas, en simpático y en parasimpático, un neurotransmisor llamado acetilcolina. Siempre, siempre. O sea, repito, este sistema simpático, este sistema parasimpático. En ambos sistemas, en la primera sinapsis, que es la sinapsis del ganglio, entre la preganglionar y postganglionar, en esta sinapsis siempre se libera ¿qué? Acetilcolina. No interesa que sea simpático, no interesa que sea parasimpático. ¿Se entiende? Y si se libera el mismo neurotransmisor, ¿también habrá el mismo receptor o no? Por Dios, ¿se acuerdan? Sinapsis, ¿no? Para que haya sinapsis, ¿qué tenía que haber? Un neurotransmisor y un receptor, ¿sí, chicos? Segunda, tercera, cuarta, no me acuerdo qué clase lo vimos en física general. ¿Cómo se llama el receptor acá? ¿Cómo se llama? El receptor se llama receptor NN, así como no identificado, bueno, NN, ¿sí? Nicotínico neuronal, NN, ¿sí? Entonces, doctores, pregunta, ¿cuántas sinapsis hay para que se desarrolle la función del sistema autónomo? Dos. Una primera sinapsis que se da en el ganglio, ¿sí? Entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, en ambos sistemas, ¿sí? Y para esas y otras sinapsis entre la postganglionar, ¿con quién? Con el órgano. ¿Se entiende? Este órgano puede ser el corazón, puede ser la pupila. ¿Músculo esquelético podrá ser? No, porque eso es otro sistema. Y para que se dé esta primera sinapsis, ¿qué neurotransmisor participa? Acetilcolina. ¿Y qué receptor participa? NN en ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta acá, simpático y parasimpático son iguales. ¿Se entiende o no? Son iguales. ¿En qué momento se diferencia el sistema simpático con el parasimpático? En la segunda sinapsis. ¿Se entiende o no? Porque en la segunda sinapsis, que es entre la postganglionar y el órgano, el sistema simpático, ¿qué neurotransmisor usaba? Noradrenalina. ¿Se entiende, no? ¿Y el parasimpático que utilizaba? Acetilcolina. Va acá. Muy bien. Entonces, chicos, pregunta muy lógica. Si acá los neurotransmisores son diferentes, ¿los receptores van a ser iguales o diferentes? Diferentes. Muy bien. Y esto es lo difícil de la clase. ¿Qué receptores son? Cuando hablamos del sistema simpático, los receptores se dividen en dos, en los alfa y en los beta. ¿Sí? Tenemos receptores alfa 1 y alfa 2. Y tenemos receptores beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Sí? Esos son los receptores del sistema simpático. Si hablamos del parasimpático, acá el neurotransmisor es la acetilcolina. Díganme, ¿los receptores de los órganos para el sistema parasimpático van a ser alfas y betas? No, eso es solo del simpático. Del parasimpático, los receptores son los receptores N. Tenemos N1, tenemos N2, tenemos N3, tenemos N4 y tenemos N5. Chicos, pregunta, ¿en qué se diferencia el sistema simpático del parasimpático? ¿En la primera sinapsis o en la segunda? En la segunda. En la segunda sinapsis el simpático, ¿qué neurotransmisor usa? Noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo, si cuando lo explicamos una vez, la epinefrina y la adrenalina es lo mismo, ¿sí? ¿Y qué receptores usa el sistema simpático? Los alfa y los beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Si yo les digo, por ejemplo, acá se me dice un riñón, imagínense, y ella tiene receptores alfa 1. ¿Qué sistema es el único sistema que la puede excitar a ella si ella tiene solamente alfa 1? Solo el simpático. No hay forma que el parasimpático lo excite porque no tiene receptores para el parasimpático. ¿Se entiende? El parasimpático con qué receptores funciona? Con los M. ¿Qué significa M? Muscarínicos. M1, M2, M3, M4, M5. Hoy día en la
clase teníamos que ver tres cosas. Sistema simpático, teníamos que ver su neurotransmisor, que ya sabemos cuál es. ¿Cuál es tu neurotransmisor simpático? Noradrenalina. Teníamos que ver qué cosa. La función. La función la podemos aprender rapidísimo, ¿no? ¿Cómo aprendo yo la función del simpático? Acordándome de la mnemotecnia. ¿Cuál? Lucha o huida. El tercer punto es el difícil. ¿Cuál es? Doctor, ¿y alfa 1 en qué órgano está? ¿Me entienden? Doctor, alfa 2, ¿en dónde lo encontramos? Doctor, beta 1, ¿dónde está? Beta 2, ¿dónde está? Beta 3, ¿dónde está? Eso es lo difícil. ¿Se entienden, chicos? Y eso es lo que vamos a tener que estudiar y esto es lo que vamos a tener que responder. Chicos, no les voy a mentir. La próxima semana tenemos, la siguiente semana tenemos el examen final. El 70% de las preguntas va a ser de este tema. Simpático. No les voy a mentir. Es el tema más importante que tienen que aprender. ¿Bien? Así que por favor, me lo estudien bien. ¿Sí? Yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que se pueda entender este tema. Pero hay cosas que tienen que repasar, definitivamente. ¿Sí? Por ejemplo, la función, creo que ya todos la pueden saber, ¿no? La función. No creo que tengan problemas con la función. El neurotransmisor tampoco. El problema va a ser que ustedes van a tener que sentarse en su casita y leer la ubicación de cada receptor en cada órgano. Yo les he ordenado las diapositivas de una manera increíble, ¿ya? Si no lo aprenden así como lo he ordenado, no sé. ¿Sí? Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Antes de pasar a los receptores, que es lo importante, lo más importante, yo quiero, acá está, ¿no? ¿Cómo se llama el neurotransmisor del sistema simpático? ¿Noradrenalina o norepinefrina? Por Dios, ¿por qué les pongo esta diapo? Para que no se confundan. La epinefrina o adrenalina no es un neurotransmisor, esta es una hormona. ¿Hacen lo mismo? Hacen lo mismo. Pero si yo en un examen les pregunto, ¿el sistema simpático trabaja con el neurotransmisor adrenalina o epinefrina? Eso es falso, porque esto no es un neurotransmisor, esto es una hormona. ¿Hacen lo mismo? Hacen lo mismo. La adrenalina también te excita el corazón, te reduce el peristaltismo. En los mismos receptores, pero esto no es un neurotransmisor, esto es una hormona. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver. Antes de ir a los receptores, necesito que aprendan algo importante. Miren, imagínense que yo soy una neurona simpática. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Sí? ¿Yo qué neurotransmisor libero? Noradrenalina. ¿Ya? Imagínense que toda esta fila de acá es un corazón. ¿Se entiende? Y sus compañeras son receptores beta 1, porque el corazón, cada receptor tiene beta 1. ¿Sí? Yo que soy una neurona, ¿qué soy? Una neurona simpática, ¿cierto? ¿Qué es lo que libero? Noradrenalina. Miren mi noradrenalina, miren este efecto 3D. La noradrenalina viene y se une a cada receptor beta 1. ¿Ellos qué son? Receptores beta 1. ¿Qué le pasa al corazón? ¿Se excita o se deprime? Se excita. Piensa, lucha o huida, me estoy peleando, ¿qué necesito? ¿Mi corazón necesita? Se excita. Excitarse y se excita el corazón. Pero pregunta, ¿esa excitación tiene que ser permanente? No. ¿O solamente por un momentito? Momentánea. ¿Y luego qué tiene que pasar? Tiene que Relajarse. calmarse luego. Pero para calmarse, ¿qué tiene que pasar? La noradrenalina se tiene que destruir. ¿Se entiende? O sea, yo liberé noradrenalina, ¿no? La noradrenalina, ¿quién se unió? ¿A los receptores o no? Pero se tiene que unir solo por un ratito. Y luego, ¿qué tiene que pasar con esa noradrenalina? Tiene que ser destruida. Eso es lo que les voy a explicar. Cómo el cuerpo regula la función del simpático. O sea, destruyendo a qué? A la noradrenalina. Chicos, hay dos formas para destruir a la noradrenalina. ¿Saben cuáles son? La primera es que la misma neurona que lo liberó, o sea, yo, ¿se acuerdan que yo lo liberé? La noradrenalina, le diga a la noradrenalina, ¿sabes qué? Y ya, ahí nomás. Ya trabajaste, ven para acá. Y la introduzco de nuevo en mí y la destruyo gracias a una enzima que se llama MAO. ¿Yo liberé noradrenalina o no? ¿Qué neurona soy yo? Soy una neurona simpática, ¿cierto? Yo dentro de mí, ¿qué tengo? Tengo a la MAO. ¿Qué es la MAO? Es una enzima que va a destruir a la noradrenalina una vez que la noradrenalina ya hizo su efecto. ¿Se entiende o no, chicos? Chicos, por Dios, ¿se entiende o no? Entonces, de nuevo, yo liberé la noradrenalina. ¿La noradrenalina dónde se unió? ¿A los receptores o no? Pero una vez que la noradrenalina ya funcionó, ¿qué tiene que pasar con esa noradrenalina? Tiene que regresar a mí para yo destruirla. ¿Utilizando qué enzima? La MAO. ¿Se entiende? ¿Qué significa MAO? Monoaminooxidasa. MAO, mejor lo dejamos. ¿eh? MAO. Muy bien, chicos. Pero hay noradrenalinas que son recontra vivas o se creen vivas, ¿no?
Hay noradrenalinas que se unen acá al receptor y después la noradrenalina dice, no, yo no me acerco a esta neurona porque esta me quiere destruir. ¿Saben lo que hacen estas bandidas? Agarra la noradrenalina, se libera el receptor y se va para la sangre. ¿Cómo que se va corriendo? Se lanza la sangre, ¿cierto? ¿Para qué? Para escaparse de quién? De la mama. ¿Sí? Afortunadamente nuestro cuerpo, que tiene tantos años de evolución, ya aprendió cómo encontrarlas y destruirlas. Pero dime, ¿la mama ustedes creen que va a ir correteando la noradrenalina por la sangre? No hay forma. Hay otra enzima que hace eso, que destruye a la noradrenalina que se fue a la sangre, que se llama la COMT. Esta enzima de acá destruye a qué noradrenalina, chicos? Destruye a la noradrenalina, o norepinefrina, como quieren llamarla, circulante. ¿Por qué le digo circulante? Porque está circulando por la sangre, ¿cierto o no? ¿Qué significa COM? Significa catecol ortometiltransferasa. Pero COM creo que lo podemos dejar, ¿cierto? ¿Cuál era la otra enzima, chicos? ¿Cuál era la otra enzima? MAO. La MAO. ¿Y la MAO qué es lo que hacía? La MAO lo que hacía era destruir a la noradrenalina circulante o a la de la sinapsis. Sinapsis. A la de la sinapsis, a la que se encuentra en la sinapsis, ¿cierto? Entonces, chicos, les acabo de explicar cómo. Miren, acá está en el gráfico clarísimo, ¿no? Sale la noradrenalina y luego ¿qué hace la neurona? La neurona la regresa y la destruye con su MAO. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos enzimas. Una es la MAO, la monoaminoxidasa, y la otra es la COM, la catecol ortometiltransferasa, ¿cierto? La COM. Ambas enzimas que hacen destruyen a la noradrenalina. ¿Y eso para qué? Para regresar el cuerpo nuevamente a la homeostasis. ¿Se acuerdan? Primera clase de fisiología, homeostasis, ¿sí? Fisiología general. Muy bien. Ahora sí, chicos. ¿Cuántos receptores tenía el sistema simpático? Dos tipos, los alfa y los beta. Dentro de los alfa, ¿cuántos alfas había? Dos. Alfa 1 y alfa 2. ¿Y dentro de los betas cuántos había? 3. Beta 1, beta 2, beta 3. Primer seminario del curso de Fisiología General. ¿Cuál fue el tema? Se dan una chocoteca, el que te acuerdas. Primer seminario. Receptores celulares. ¿Se acuerdan que yo con esa chocoteca? Receptores celulares. ¿Cuántos tipos de receptores tenía nuestro cuerpo? 4. Canales iónicos, acoplados a proteína G, enzimáticos e intracelulares. ¿Se acuerdan o no? Porque recordar es volver a vivir, ¿cierto? No, claro. Eso cuando éramos más jóvenes, ¿se acuerdan, no? Un semestre anterior, cuando vimos fisiología general, esos 4 receptores están en todo nuestro cuerpo. Entonces yo les hago una pregunta. Por eso, ¿por qué creen que este tema lo pasé al final de fisiología aplicada? Es el último, porque tienen que haber aprendido todo lo demás. Estos receptores alfas y betas, ¿qué son? Canales iónicos, acoplados a proteínas, enzimáticos, intracelulares, todos son acoplados a proteína G. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes vieron el tema de acoplados a proteína G, si ustedes recuerdan, acá tenemos, ¿no?, los receptores. ¿Cuáles son? Alfa y los beta. Toda la noche haciendo esto para que ustedes aprendan. Dentro de los alfa teníamos alfa 1, alfa 2. Muy bien, chicos. Ahora, ¿estos receptores qué son? Acoplados a proteína G de qué tipo? Mejor dicho, son acoplados a proteína G, ¿no? ¿Se acuerdan que dentro de los G había 3? Estaban los GS, que eran los estimulantes, los GI, que eran los inhibitorios, y los GQ, que eran los, ¿quién sabe? ¿Se acuerdan? Que podían ser excitatorios o podían ser inhibitorios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por Dios, eso lo vimos en la primera clase de fisiología, el primer seminario de fisiología general. Muy bien. El alfa 1 es GQ, el alfa 2 es GI, y los beta, que teníamos beta 1, beta 2 y beta 3, todos los beta son GS. Doctor, ¿cómo? Michi, me voy a acordar de esto. Bueno, una mnemotecnia también. Si tú lo ordenas a los receptores, la mnemotecnia es KISS. ¿Sí? KISS. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo me acuerdo. Si es KISS, alfa 1 es Q, alfa 2 es I y todos los betas son S.
Esto es pregunta fija de examen y de paso de día de evaluación continua, porque hoy día recuerden tener paso del seminario. El seminario justo son receptores, ¿sí? ¿Qué receptor del sistema simpático es TI? Alfa. ¿Cuál es la clave? Alternativa B. Alfa 2. ¿Se entienden? ¿Sí? Chicos, por Dios, préstenme atención. ¿Se entiende o no se entiende? Bacán. Muy bien. Ahora sí. Bueno, chicos, en los próximos 10 minutos que me quedan, porque esto no lo van a aprender hoy día. Sí, al menos con el seminario lo van a poder reforzar también. Esto de acá me lo van a tener que repasar. Hoy día en el seminario les voy a dar un tiempo más o menos para que puedan ustedes repasar el seminario porque tomamos un paso de esto, pero les voy explicando. ¿Cuál es lo complejo del tema de hoy? ¿Cuál es lo complejo? Lo complejo es saber el alfa 1 en dónde está, el alfa 2 en dónde está, el beta 1 en dónde está, ¿cierto o no? Yo les he puesto las diapositivas de una manera increíblemente ordenada. Miren, les he separado receptor por receptor. La ubicación y la función. No debería ponerles funciones. ¿Por qué? Porque la función ustedes fácilmente la deducen como lucha y huida, ¿cierto? Pero mira, hasta la función les he puesto ya, para que lo puedan aprender bien. Primer receptor, receptor alfa 1. ¿Dónde lo encontramos? Músculo liso vascular. Pregunta, si yo me estoy peleando, ¿mi presión tiene que subir o tiene que bajar? Si yo me estoy peleando, subir. Y para que la presión suba, ¿qué tiene que pasar al vaso sanguíneo? ¿Constreñirse o dilatarse? Para que la presión suba, se dilata. Chicos, ¿nunca han regado el jardín de su casa? ¿Qué pasa si yo aprieto la manguera? ¿Sale con más fuerza o con menos fuerza el agua? Más fuerza. Entonces, para que suba la presión, ¿qué tengo que hacer? Yo con el vaso sanguíneo lo tengo que constreñir. Eso es biofísica. Sí, eso es biofísica. Lo tengo que constreñir. Por eso, ¿qué es lo que hace alfa 1? Genera vasoconstricción. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Siguiente ubicación de alfa 1, músculo liso genitourinario. Chicos, si yo me estoy peleando, ¿necesito ir al baño a hacer pis? No, pues, me estoy peleando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar con mis esfínteres urinarios? ¿Tienen que abrirse o tienen que cerrarse? Cerrarse. ¿Para qué? Para no hacer pis. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que hace alfa 1 en el músculo liso genitourinario? Contracción de esfínteres. ¿Se entiende o no? Para no ir al baño. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Muy bien, ese es alfa 1. ¿Qué más? Otra ubicación de alfa 1, músculo liso intestinal. Esto ya les expliqué. Si yo me estoy peleando, el peristaltismo tiene que ser más acelerado o más disminuido. Disminuido. Por eso, ¿qué es lo que hace alfa 1 en el músculo liso intestinal? Disminución del peristaltismo. Y esto, por Dios, ya lo vimos en digestivo. ¿Se acuerdan que yo les escribía? ¿Quién relaja el músculo liso? ¿Quién relaja el peristaltismo? Alfa 1 y otro más. Beta 2, creo que les dije, ¿no? Ya, aquí está alfa 1. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Pues eso sí. De todos los receptores simpáticos, de todos, dentro de los alfa, el más abundante es alfa 1. Alfa 1 es el más abundante dentro de los alfa, ¿sí? Así que tiene varias ubicaciones. Cuarta ubicación, hepatocitos. Chicos, si yo me estoy peleando, ¿necesito más energía o menos energía? Entonces, ¿necesito más o menos glucosa en la sangre? Más glucosa. Y para tener más glucosa, ¿qué tiene que hacer mi hígado? Glucólisis. Claro, tiene que hacer glucogenólisis y tiene que hacer gluconeogénesis. Doctor, ¿qué es esto? Bioquímica. Eso no es bioquímica, ¿cierto? Pero estos dos procesos, ¿qué permiten estos dos procesos? ¿Qué permiten? Aumentar la cantidad de glucosa. ¿Se entiende, no? Para tener energía. Si yo les pregunto en un examen, persona que se está peleando, ¿cierto? Se está peleando, ¿cierto? Necesita más energía. Se van a activar en los hepatocitos. ¿Qué receptor? Alfa 1. ¿Para generar qué? Glucólisis y glucogenólisis, ¿no? Para completar. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Estoy diciendo las que son, las que son. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pero falta todavía una ubicación más. ¿Cuál faltará? Les estoy diciendo que alfa 1 es el músculo liso vascular, músculo genitourinario, músculo intestinal, hepatocitos. Falta uno muy importante. El receptor alfa 1 se encuentra en la pupila, en un músculo que se llama radial. Y díganme, alfa 1, el sistema simpático, ¿qué hace con la pupila? ¿La dilata o la constriñe? La dilata. ¿Y cómo se llama la dilatación pupilar? Hablemos con propiedad, se llama midriasis. ¿Se entiende, no? O sea, tú distingues a una persona cuando sabe o no sabe, cuando te dice dilatación pupilar o cuando te dice fruto midriasis. Troleo, ¿no? Ya, no troleo. ¿Y cómo se llama lo contrario? Cuando la pupila se contrae.
se llama miosis, ¿sí? Miosis. Dilatación de la pupila es midriasis. El sistema simpático hace midriasis. Miren la pupila, miren, ¿la ven o no? ¿Esto es midriasis o no? Midriasis. A ver, si no les queda claro, ¿cuál es midriasis? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. ¿Y esto qué será? Miosis, ¿no? Acá es midriasis. Esto hace el sistema simpático, ¿en qué receptor? Alfa 1. ¿Se entienden? ¿Se dan cuenta, chicos? La función no es el problema de esta clase. El problema en esta clase, ¿cuál es? Es la ubicación de cada receptor. ¿Sí? Muy bien. Aprendimos alfa 1, lo superamos, chicos. Muy bien. Vamos al alfa 2. Alfa 2. ¿Dónde encontramos alfa 2? Alfa 2. ¿Dónde encontramos alfa 2? Lo encontramos en las células pancreáticas. A ver. ¿Vimos o no vimos fisiología del páncreas? Sí lo vimos, ¿cierto? ¿Lo vieron conmigo o con el doctor Elías Ernesto Aguirre Sánchez? No recuerdo, pero sea quien sea, nosotros aprendimos en esa clase que la insulina, ¿qué hace? ¿Me aumenta o me baja la glucosa en la sangre? La baja. Entonces, si me estoy peleando, ¿quiero más insulina o menos insulina? Menos, ¿cierto o no? Porque si yo tengo mucha insulina, ¿qué pasa con mi glucosa? Baja y no me puedo pelear, no tengo energía. Entonces, ¿qué es lo que hace alfa 2 en las células beta del páncreas? Disminuye la liberación de insulina. ¿Se entiende? O sea, la función no es difícil. La función se reduce. El problema es en dónde o qué receptor tenemos en la célula beta, ¿no? Tenemos alfa 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es su función? Reducir la cantidad de insulina. En las plaquetas, a ver, chicos, me estoy peleando. Imagínense que mi rival me generó un corte, ¿no? Me heriste, pero no me destruiste, ¿cierto? Y sigo peleando, pero dígame, ese corte, si me estoy peleando, ¿me conviene que sangre o que cese el sangrado? Y entonces, para eso, mis plaquetas, ¿qué tienen que hacer? Clase de mostaza, ¿se acuerdan? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que agregarse. Entonces, ¿qué es lo que hace alfa 2? Promueve la agregación de las plaquetas. ¿En qué receptor? En alfa 2. Entonces le digo, la función no es difícil. Si yo le digo, ¿qué hace el simpático con las plaquetas? Que todos ustedes me dicen, no, me estoy peleando, doctor. Necesito que la plaqueta se active. Necesito que la plaqueta se agregue. El problema no es la función. El problema, ¿qué es? ¿En qué receptor? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Alfa 2. Muy bien. ¿Y qué más hace alfa 2? Lo ayuda al alfa 1 para esta función. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién hacía esto? Vasoconstricción. Alfa 1, ¿no? Alfa 2 lo que hace es también ayudar. Se encuentra el músculo lisovascular ayudando al alfa 1 para generar vasoconstricción. ¿Se entiende, chicos? ¿También ¿Sí? genera vasoconstricción? Sí. Lo ayuda al alfa 1. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién hacía vasoconstricción? Alfa 1. Ya, el alfa 2 lo ayuda. Usted también hace lo mismo. ¿Sí? Chicos, superamos los alfas. ¿Qué tal? ¿Se encuentran bien? Nos faltan solamente 3 receptores. 3. Y eso que estamos haciendo solo simpático. La próxima semana toca solo para simpático. ¿Qué? Pero no les voy a mentir. Más difícil es simpático. Para simpático es facilísimo. Es más, no facilísimo, pero es más fácil. En la práctica, sus compañeros que van a ver ambos receptores, vamos a decir algunas cositas para que lo puedan aprender más rápido. ¿Sí? A ver, por favor. Son las 7:45. Ya está. Muy bien. Miren. Chicos, beta 1 no es un problema para ustedes. ¿Por qué? Porque beta 1 prácticamente tiene una ubicación. Solo uno. ¿Sabes dónde tenemos beta 1? ¿En dónde? En el corazón, ¿cierto? En el corazón. ¿Y qué hace beta 1 en el corazón? ¿Lo excita o lo deprime? Lo excita. Estoy peleando, ¿lo excita o lo deprime? Lo excita. ¿Se acuerdan cuando vimos fisiología cardíaca? Que dijimos que el corazón tenía algunas funciones. Uno se llamaba inotropismo, otro se llamaba cronotropismo, otro se llamaba cromotropismo. ¿Qué, doctor? Voy a tener que recordar toda la fisiología que hemos visto. Exacto. ¿Se acuerdan qué era inotropismo? Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué inotropismo? Fuerza de contracción. ¿Se acuerdan o no? Estoy totalmente seguro que se los enseñé. Fisiología general.
Entonces, beta 1, ¿qué hace? Inotropismo positivo. ¿Qué significa eso? Aumento de la fuerza de contracción. ¿Qué más hace beta 1? Cronotropismo positivo. ¿Qué era el cronotropismo? Frecuencia cardíaca. ¿Qué hacía beta 1? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué era el cronotropismo? Velocidad de conducción. ¿Qué es lo que hacía beta 1? Aumentaba la velocidad de conducción cardíaca. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? Chicos, si no me están entendiendo, es porque no repasaron su clase de cardíaco. Supuestamente eso ya lo saben. Muy bien. Entonces, beta 1, ¿qué hace con el corazón? ¿Lo excita o lo deprime? Lo excita. ¿Y qué es lo que hace? Inotropismo positivo. ¿Qué es inotropismo positivo? Aumento de la fuerza de conducción. Cronotropismo positivo. ¿Qué es cronotropismo positivo? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace el dromotropismo positivo? ¿Qué es dromotropismo positivo? Aumento de la velocidad de conducción. ¿Se entiende? Básicamente beta 1, chicos, lo encontramos en el corazón. Hay un lugar más donde encontramos beta 1, que es algo que han visto conmigo y con la doctora Vilma Georgina Chuquihuachagranda, que son las células yuxtaglomerulares. ¿Se acuerdan dónde encontramos células yuxtaglomerulares? ¿Se acuerdan? ¿Dónde encontramos células yuxtaglomerulares? ¿En dónde encontramos células yuxtaglomerulares? En el riñón. ¿Se acuerdan o no? ¿Y qué es lo que hace beta 1 con las células yuxtaglomerulares? Aumenta la producción de renina. Y a mayor renina, más presión. Esto hace que se eleve la presión. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos beta 1 aparte del corazón? En las células yuxtaglomerulares del riñón. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Aumenta la secreción de renina. Si hay más renina, hay aumento de la presión. ¿Eso es lo que quiero cuando me estoy peleando, no? Hable, ¿es lo que quiero o no es lo que quiero? Claro, es lo que quiero. Muy bien, ese es beta 1. Oiga. Faltan dos. Hola. ¿Qué pasó? Retrocedo. Ah, ya. ¿Cómo va? ¿Ya está? Ya, muy bien. Beta 2. Yo creo que no ha venido su compañera Ramírez, ¿no? De verdad, con un detalle que yo la admiro, de verdad. A ver, vamos a ver. Beta 2, no, saludos, estamos en el audio. A ver, presentamos beta 2. Chicos, de los alfa, ¿cuál era el más abundante? ¿El alfa 1 o el alfa 2 en todo nuestro cuerpo? Alfa 1. De los beta, el más abundante en nuestro cuerpo está acá, beta 2. Este es el que lo voy a encontrar en la gran mayoría de los órganos. Ubicación más importante del beta 2, no, esa no es. A ver, les digo una más nada más. Músculo liso vascular. Acá pasa algo curioso, y esto es pregunta de examen. Beta 2 es el único receptor que hace aparentemente lo contrario de lo que haría el simpático. Porque el simpático, ¿qué hace con los vasos sanguíneos? ¿Los constriñe o los dilata? No, el simpático, ¿qué hace con los vasos sanguíneos? Los constriñe. ¿Se acuerdan alfa 1 y alfa 2? El beta 2 es el único que hace una función que los fisiólogos se demoraron en entender. Decían, ¿por qué beta 2 dilata los vasos? Si al contrario, debería, ¿qué cosa? Constreñirlos como hace alfa 1 y como hace alfa 2. ¿Se acuerdan o no? Bueno, los investigadores se dieron cuenta de algo. Beta 2 te dilata los vasos, pero de los vasos que llegan al músculo. ¿Y eso para qué? Chicos, si un vaso está dilatado, está más grande, ¿no? Y puede cargar mayor cantidad de ¿qué? De sangre, ¿o no? Y eso nos conviene en los vasos que alimentan al músculo, ¿no? Porque si yo me estoy peleando, necesito que llegue más sangre al músculo, ¿no? Entonces, beta 2 genera vasodilatación, pero de los vasos solamente que alimentan al músculo, para que le llegue más aporte de sangre. ¿Se entiende? Pero si yo en un examen les pregunto, ¿qué hace el simpático? Así, el simpático en general con los vasos. ¿Los dilata o los constriñe? Los constriñe. A ojos cerrados. ¿Se entiende? Esta es una excepción. ¿Se entiende? Es una excepción. ¿Muy bien? Ubicación más importante de beta 2 es esta de acá. Músculo liso bronquial. Esta es la más importante. ¿Qué es lo que hace beta 2 en el músculo liso bronquial? La famosa broncodilatación. Es tan importante esta ubicación, chicos, que los farmacólogos han creado medicamentos solo para excitar beta 2. ¿Quién usa eso? Los asmáticos. ¿Han escuchado el salbutamol? El salbutamol es un medicamento que llega al beta 2 del bronquio, lo dilata y así el asmático pueda respirar mejor.
¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso lo van a ver en farmacología. Esta es la ubicación más importante. ¿Qué otra ubicación tiene beta 2? El músculo intestinal para disminuir el peristaltismo. ¿Quién le ayuda? ¿Quién hace esto? Alfa 1, ¿cierto? O sea, beta 2 ayuda al alfa 1 en eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso ustedes recordarán en su clase digestiva, yo que les digo, el peristaltismo se relaja por acción de qué receptores, alfa 1 y beta 2. ¿Se acuerdan que les dije, no? ¿Sí? Muy bien, solo que se los decía como datos aislados, ahora ya lo estamos entendiendo mejor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde más encontramos beta 2? ¿Dónde más? El músculo liso genitourinal. Miren, acá esto es alucinante, miren chicos. Creo que hay un gráfico. Acá, miren. Esta es mi vejiga. ¿Cierto o no? La vejiga tiene un músculo que se llama músculo detrusor. ¿Sí? Eso por anatomía ya lo aprendieron o lo van a aprender. Músculo detrusor. ¿Qué pasa si el detrusor se contrae? Miren acá el gráfico, por Dios, miren el gráfico. ¿Qué pasa si el detrusor se contrae? Este es como una perilla de aire, ¿cierto? Si se contrae el detrusor, ¿qué sale? Sale el orina. Para yo miccionar, tiene que pasar dos cosas. Se tiene que contraer el detrusor y ¿qué tiene que pasar con el esfínter? Se tiene que abrir. Yo me estoy peleando. ¿Necesito ir al baño a miccionar? No. ¿Se acuerdan que hacía alfa 1 acá? ¿Qué hacía alfa 1? Cerraba el esfínter. ¿Y qué hace beta 2? Te relaja al detrusor. Y así ya no olvidas. ¿Se entiende? O sea, alfa 1 y beta 2 hacen que tú no vayas al baño a miccionar, pero de manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que hace alfa 1? Te cierra qué cosa? El esfínter genitourinario. ¿Y qué es lo que hace beta 2? Te relaja el músculo detrusor para que no vayas a hacer pis. ¿Se entiende, no? Genial. Muy bien. Entonces, regresamos a la diapo. ¿Qué es lo que hace beta 2 en el músculo genitourinario? Relaja el músculo detrusor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué más hace beta 2? En los hepatocitos, lo mismo que hacía quién. ¿Quién actuaba en los hepatocitos? Alfa 1, ¿no? ¿Qué hacía? Más glucosa, glucogenólisis, ¿no? Gluconeogénesis. Este que está rompiendo el último receptor, el último beta 3. Beta 3, chicos, solo está en un solo lugar. Está en las células que almacenan grasa. ¿Cómo se llaman las células que almacenan grasa? Adipocitos. Y creo que ya están entendiendo qué funciona eso, ¿no? Chicos, si yo me estoy peleando, necesito energía. ¿Qué necesito que hagan mis adipocitos? ¿Que formen más lípidos o que destruyan los lípidos que tienen? Que lo destruyan, porque si lo destruyen voy a tener ATP. A ese proceso, ¿cómo se llama? Lipólisis. Entonces, ¿dónde encontramos beta 3 nada más? Beta 3 lo encontramos en los adipocitos. Y cuando beta 3 del adipocito se excita, ¿qué le pasa al adipocito? Hace lipólisis. ¿Qué lipólisis? Destruir los lípidos para obtener ¿qué cosa? Energía. Actualmente, chicos, se están fabricando medicamentos para activar beta 3. ¿Para quién creen? Para las personas con obesidad mórbida, para las personas con sobrepeso, para que puedan bajar de peso. ¿Entiendan? ¿Sí? Entonces, lo que hace beta 3 es unirse a los adipocitos, ¿cierto? O mejor dicho, beta 3 encuentra los adipocitos y cuando beta 3 se excita, los adipocitos empiezan a quemar su grasa. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Esa es la única ubicación que tiene beta 3. ¿Se entendió? Y ahora sigue el sistema parasimpático, pero esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Se entendió el simpático? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la